Muy buenos días a todos, mi nombre es Laura Layton y los demás integrantes de mi grupo son Andrea Beltrán, Santiago Martínez, Luisa María Penagos y Marcela Paz. A nosotros nos corresponde la costumbre a propósito del asunto de la plataforma continental del Mar del Norte, República Federal de Alemania y Países Bajos. En primer lugar, la costumbre internacional es el producto de un uso práctica que siguen los estados con la convicción de que están cumpliendo con una obligación jurídica. Por su parte, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia ha indicado que frente a las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Por otro lado, la costumbre cuenta con ciertas características como lo son. En primer lugar, es una fuente no convencional del derecho internacional público debido a que se origina como tal en la práctica y no de forma contractual. En segundo lugar, la costumbre no tiene un nivel de jerarquía frente a las demás fuentes del derecho internacional público. La Corte Internacional de Justicia puede darle aplicación a cualquier fuente según sea el caso. En tercer lugar, las fuentes del derecho internacional público no son excluyentes. Hay tratados que requieren como tal ser complementados con las costumbres e incluso se puede dar el caso en que sean complementados con los principios. Y por último, es más confiable una fuente cuando ha sido formada por dos fuentes del derecho internacional público. Finalmente, la costumbre del derecho internacional público está compuesta por dos elementos, uno material y uno subjetivo. El material es la práctica, que debe ser clara, reiterada, uniforme, constante y general. Y el subjetivo es la opinio juris, que es la convicción de obligatoriedad en la práctica de la costumbre. El elemento subjetivo debe estar contenido como tal en el elemento material para poder hablar de una costumbre internacional. Esto quiere decir que en la práctica se ve la voluntad de los estados, la adhesión, el entendimiento de dicha costumbre como tal. Ahora bien, nos interesa entender cuál fue el conflicto en nuestro caso. En la imagen se pueden observar los tres países involucrados, que son Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Lo que estos países querían era delimitar las zonas de la plataforma continental. Sin embargo, este objetivo presenta mayores dificultades en el caso de costas que presentan grandes inflexiones en su configuración geográfica. Lo que ellos hicieron fue llegar a un acuerdo parcial. Para esto, Alemania celebró un acuerdo con Países Bajos en 1964 y con Dinamarca en 1965. En este acuerdo lo que hacían era delimitar parcialmente, como ya lo dije, estas zonas por las letras A, B y C y D. Posterior a esto, las negociaciones para prolongar estas líneas parciales fracasaron, principalmente porque tanto Dinamarca como Países Bajos deseaban que esta prolongación se hiciera conforme el principio de la equidistancia, lo que llevaría a un trazado correspondiente a las líneas de puntos BE y DE. Para Alemania, esta situación no era justa porque reducía exageradamente su plataforma continental y consideraba que se tendrían que aplicar otros criterios. La Convención de Ginebra de 1958 codifica las normas de derecho internacional referentes al alta mar. Se celebró el 29 de abril de ese año y entró en vigencia en 1964. Inicialmente firmaron 46 estados. Entre estos se encontraban Dinamarca, los Países Bajos y la República Federal Alemana. Dinamarca la ratificó en el 10 de junio de 1964, los Países Bajos el 20 de marzo de 1966 y la República Federal Alemana nunca ratificó dicha convención y por lo tanto no hace parte de la misma. El artículo 6 de la Convención de Ginebra de 1958 trae consigo el principio de la equidistancia. Este se aplica en caso de que los estados que entran en litigio sobre la extensión de su plataforma continental no logran llegar a un acuerdo. Entonces, el principio supone que la delimitación se determinará por la línea media cuyos puntos sean todos equidistantes, de los puntos más próximos de la línea base donde se mide la extensión del mar territorial de cada estado. A pesar de eso, el artículo también dice que el principio no se aplica en caso de que existan circunstancias especiales. Dichas circunstancias no están dentro de la convención tipificadas, pero generalmente hacen referencia a situaciones históricas. A pesar de eso, en este caso, las condiciones especiales alegadas hacen referencia a una situación geográfica. Para poder entender de una mejor manera esta discusión, es importante comprender las posturas que tienen las dos partes en esta disputa.
por un lado, Dinamarca y Países Bajos y por otro, Alemania. Con relación a Dinamarca y Países Bajos, básicamente lo que dicen es que el principio es una norma de derecho internacional consuetudinario de carácter general. Con esto, el fin de estos países es que esta norma se aplique tanto a los países que están dentro del convenio y que lo han ratificado, como a los países que no lo están. Por lo tanto, esta postura incluye dentro de sí dos tesis, una positivista y una esencialista. Lo que dice la tesis positivista básicamente es que el artículo que se consagra aquí, que es el artículo 6, debe ser aplicable de forma expresa, tal cual lo que dice él. Y este lo que hace es reconocer la tesis esencialista deriva de un derecho natural de la plataforma continental y básicamente lo que dice es que este principio de la equidistancia se manifiesta de forma necesaria y que por tanto la plataforma continental va a pertenecer al estado ribereño situado junto a ella. Con relación a esta tesis, el tribunal llega a la conclusión de que no es posible tenerla en cuenta, en primer lugar porque el artículo 6 no es un artículo de carácter general, es decir, que no puede ser aplicado a todas las partes, así hayan o no hayan ratificado el convenio. Y con relación a la tesis esencialista, lo que dice es que una norma no le puede atribuir ciertas zonas a un Estado a título de un derecho inherentes a ellas. Por otro lado, Alemania alega que por ser una costa cóncava, ella debería estar bajo una circunstancia especial y por lo tanto pide que se le aplique un principio que consiste en que cada estado tiene un derecho y una parte justa y equitativa. Esto con relación al convenio, se tiene en cuenta pues que Alemania en un principio sí firmó, pero no lo ratificó y por lo tanto él no es parte del mismo. Es por eso que Dinamarca tiene el fin de hacer cumplir esta normativa tanto a países que están dentro de esta convención como a los países que no están adscritos a la misma. Con respecto a las consideraciones del Tribunal Internacional de Justicia, frente al caso, nosotros encontramos dos problemas jurídicos que estableció el tribunal. El primero es si el principio de la equidistancia constituye una norma obligatoria aplicable a cualquier delimitación de la plataforma continental del Mar del Norte. Al respecto, lo que establece el tribunal es que este artículo sexto fue propuesto a título experimental como una norma de derecho internacional consuetudinaria en formación. Es decir, que frente a este artículo se pueden formular reservas en cuanto a su firma, ratificación o adhesión. Esto la va a hacer diferente de una norma de derecho internacional general o consuetudinaria que debe aplicarse en condiciones de igualdad a todos los miembros de la comunidad internacional, lo que le va a quitar ese carácter obligatorio a este principio de equidistancia. El segundo problema jurídico que planteó el tribunal es si el principio de equidistancia obliga a Alemania en virtud de ser una norma de carácter de derecho internacional consuetudinario, aun cuando no le es aplicable la Convención de Ginebra. Frente a esto, lo que establece el tribunal es que si lo entendemos como lo está entendiendo Dinamarca y Países Bajos, va a implicar que se considera este artículo sexto de la Convención de Ginebra como una disposición normativa base de una norma contractual o convencional que ha sido aceptada. Entonces sería una obligación incluso para países que no han sido parte de la convención. Bajo este método ya se han aceptado normas de carácter de derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, el tribunal establece que no cumple con los requisitos porque, en primer lugar, este principio de equidistancia es subsidiario al acuerdo entre los estados. En segundo lugar, la noción de circunstancias especiales que va a justificar otra forma de delimitar la plataforma continental. En tercer lugar, porque hay la facultad de formular reservas frente a este artículo 6. Y en cuarto lugar, porque no cumple con los caracteres de temporalidad y uniformidad de la costumbre que les va a explicar mi compañero a continuación. Bueno, y ahora para concluir tenemos algunas preguntas que nos permiten resumir como los puntos más importantes de este tema o esta exposición.
La primera de ellas es de qué forma, según la tesis de Dinamarca y los Países Bajos, una disposición contenida en un tratado internacional multilateral puede dar lugar a una costumbre internacional. Según la tesis de estos dos países, de Dinamarca y los Países Bajos, Alemania se ve obligada a aceptar el método de la equidistancia en esta circunstancia especial, no solo porque se imponía a título convencional, sino porque según ellos también derivaba en una norma de derecho internacional consuetudinario. Este método se convirtió en un principio del derecho internacional porque al momento de crearse como tal o redactarse la convención, era un momento en el que el tema de los derechos de la plataforma continental tenía un desarrollo muy incipiente y justo en ese momento los estados ya estaban empezando a aplicar este principio porque anteriormente tenían prácticas que carecían de uniformidad. Es decir, se aplicó al momento de redactarse la convención y posterior a este también los estados siguieron aplicando este método. Frente a la aplicación del artículo 6, el Tribunal Internacional de Justicia estima que este inicialmente puede ser derogado por acuerdos entre las partes y que por lo tanto pues esto es un elemento que nos hace pensar que no cumple con el carácter normativo que requiere toda norma internacional consuetudinaria. Otro de los elementos importantes es que para poder aplicar el artículo 6 inicialmente se requiere que las partes como tal concilien, lleguen a un acuerdo o no lleguen a este. Entonces, esto también le resta ese carácter normativo. Las circunstancias especiales de las que se hace mención en el artículo 6 son vagas, no están definidas de manera clara y por lo tanto, esto también le resta carácter normativo. Y las reservas que están incluidas en el artículo 13 de la Convención dicen que los estados pueden no tomar ese artículo 6 como vinculante, al igual que los demás que están desde el artículo 4 hacia en adelante. Esto le resta, obviamente, carácter normativo y pues no tiene una función de obligatoriedad. Frente a los elementos que estiman necesarios dicha sentencia para que a partir de esta norma se cree una norma internacional consuetudinaria, son dos. Primero, que la práctica sea frecuente y uniforme, cosa que no se cumplía en el caso, porque primero la delimitación normalmente se realizaba mediante acuerdo y la mitad de los estados que realizaban esto ya eran parte de la convención o iban a hacerlo en un futuro muy cercano. Y en el momento en el que no se realizaba acuerdo, no se aplicaba la convención. Entonces, por lo tanto, no constituía opinio iuris, porque esto pues debe tener un carácter de constancia. Y los estados deben cumplir, la norma también debe cumplir con un elemento subjetivo. Este elemento subjetivo hace referencia a que los estados deben sentir que están cumpliendo una obligación jurídica. Y esto no sucedía con el artículo 6, por lo que ya se mencionó anteriormente. Bueno, con relación a todo lo que mis compañeros ya han expuesto con anterioridad, a modo de conclusión, es importante entender que el conflicto se presentó entre Alemania y Dinamarca y Países Bajos. Con relación a la delimitación de la plataforma continental, Dinamarca y Países Bajos lo que alegan es que el principio de la equidistancia que se contiene en el artículo 6 de la Convención de Ginebra debía aplicarse como una norma internacional de carácter consuetudinario. Sin embargo, el Tribunal Internacional de Justicia establece que esta norma no tiene carácter de costumbre, esto a razón de que el principio tenía una reserva, es decir, no se podría decir que era de carácter general porque se tenía en cuenta que antes de aplicar este principio, los países pudieron haber hecho un convenio. Esto lo soportan con el estudio de varios casos en los que países que están dentro de la Convención de Ginebra y que la han ratificado no aplican este principio y por lo tanto esto demuestra que el mismo no cumple con el carácter de uniforme y frecuente. Esto sería todo. Muchas gracias a todas las personas por la atención prestada.